el doctor Mario Negri es diputado, ha sido diputado por la provincia, diputado de la Nación por la provincia de Córdoba, ha sido vicegobernador de Córdoba y luego fue jefe del bloque de diputados del Cambiemos y ahora de frente del, ¿cómo se llama? Disculpe. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Son tantas denominaciones que a veces uno se pierde. Bueno, me imagino, diputado, que usted estará con mucho trabajo. Nos avisaron que tenía una reunión en la comisión de presupuesto, de modo tal que le explico que el sistema que tenemos es que usted habla el tiempo que quiere sobre el tema que ha elegido, que son las perspectivas políticas argentinas, y luego abrimos una sesión de algunas preguntas del público presente que usted contestará si quiere o si no quiere no lo hace. Sí, por supuesto. No, un gusto estar con ustedes. No quería fallarles, porque lo que sucede es que en esto se precipitan y de pronto entró desde el impuesto a las grandes fortunas, el presupuesto nacional, y bueno, y soy presidente del bloque del radicalismo y del interbloque, somos 116. Y entonces una reunión atrás del otro y a veces tengo miedo de no poder cumplir. Y el sábado hemos tenido un Zoom junto con María Eugenia Vidal, que Que ha había unas trascendido mucho. 3.000 y pico de personas de todo el país. Hay mucha ansiedad en la sociedad y no le voy a decir cosas que desconocen, en todo caso será de una manera o de un tono distinto, pero está claro que llevamos 8 meses de gobierno, ¿no? Y tenemos 6 meses de pandemia, entre cuarentena y pandemia. Es decir que vivimos en una Argentina que tiene normalidades propias, algunas estructurales que llevan muchos años por encima de los gobiernos, más la propia con la que arrancó institucional y económicamente el gobierno, más la aparición de un fenómeno que casi no tenía la extensión desde lo que se llamó la gripe española, la diferencia en un mundo global, ¿no? Que en aquellos tiempos no existía, y con centros urbanos muy desarrollados, como ocurre en el Gran Buenos Aires, y con enormes conglomerados de gente con enormes dificultades y condiciones de vida. Obviamente que esto generó una incertidumbre, un plus que aún hoy no solo no se ha ido, sino que va en aumento. Es el primer fenómeno de una pandemia que tiene fenómenos planetarios, global, y que ha permitido que cualquiera de nosotros, o ustedes, a los 10 minutos pueda enterarse qué es lo que pasa en cualquier lugar del mundo, cuántos muertos, cuántos vivos, qué vacunas se inventan o no. Además, un virus que ha desafiado la ciencia, pero que además de desafiar las ciencias, como todos los virus, también desafió la economía y le ha producido unos agujeros descomunales justo en un momento donde en el mundo, de por sí, estábamos viviendo los comienzos, el reacomodamiento de una guerra comercial, junto con el comienzo, diría yo, de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es la revolución del conocimiento, y con fuerte puja de reubicación geoeconómica en el planeta. China dejaron de ser mucho para convertirse en inevitables, el desarrollo de India, la guerra comercial con Estados Unidos, y además también conviviendo en una franca discusión con el sistema de representación, porque las democracias, sin poder terminar de satisfacer las demandas de una sociedad que crece cada día más en demandas, la Europa, la vieja Europa, la Europa que nos gustaba, que nos gustó a todos, repensando cómo se reubica en el mundo, y la región nuestra
viviendo una de las peores crisis también económicas, ¿no? Es decir, que un combo muy grande, con un enorme desafío, que aún hoy, hasta que no descubramos las vacunas, la forma de vacunarnos es todos los días cambiando con una receta nueva que hoy se afirma en dos o tres cosas: tener barbijo, lavarse las manos, pero que al principio fue aislarnos y aislarnos fuerte, ¿no? Pero los tiempos que vienen, más que hablar de lo que pasó, que puedo hacer alguna referencia, yo creo que nosotros entramos velozmente en una cuarentena, una mezcla de miedo, empoderamiento social, y como la única vacuna que conocíamos era aislarnos. No todos los argentinos podían aislarse. Tiene cientos de lugares del AMBA donde la gente vivía sin nada. ¿Qué distancia social iba a tener? Ninguna. Absolutamente imposible. Esa cuarentena fuerte, que no requirió que a nadie lo empujen, la gente sola, se autodefendía, se aislaba en su casa, lo hicimos todos, significó que rearmáramos un poco el sistema de salud, ¿no?, en la Argentina. La idea era que no fueran un día a la misma hora 100.000 personas a buscar la misma cama, porque no la iban a encontrar. Eso nos permitió decir el primer tiempo, y creo que aún hoy, como que íbamos a tener menos muertos, que la tasa de mortalidad iba a ser menor, pero como sabemos incurrir los argentinos siempre en la misma piedra, tropezando, nos entramos a entusiasmar. Entonces vinieron los viernes de las Filminas, a donde empezamos a correr una carrera con los demás países del mundo a ver si éramos más los contagiados, menos los contagiados, o más los muertos o menos los muertos. Y al otro día le teníamos que pedir disculpas al presidente de ese país, o porque nos habíamos equivocado, porque no valían las comparaciones. El otro punto que creo, que de la misma manera en que se actuó sanitariamente, no se actuó económicamente. En la oportunidad que el presidente me habló a mí 2 o 3 veces, yo le decía que nada impedía que simultáneamente, mientras nosotros veíamos cómo combatir el virus, viéramos cómo íbamos a enfrentar la pospandemia económicamente, porque la Argentina no estaba en condiciones de darse el lujo de despreciarlo. Eso lo pueden hacer populismos, o lo podía hacer Trump, o el propio Bolsonaro, desgraciadamente a costo de la sociedad, pero siempre con una capacidad de recursos económicos que estaba lejísima de nosotros. A la Argentina la agarró sin capacidad de endeudamiento externo, sin financiamiento afuera, con bajas exportaciones, y obviamente a vivir de lo que le diéramos a la maquinita, una emisión, porque entramos rápido, evitamos muertos, pero paramos el país, se paró la economía totalmente. Y obviamente hubo un tiempo hasta que el gobierno se dio cuenta que el nivel de tensión de salud y economía era un nivel de tensión que tenía que buscar alguna solución dentro de los protocolos, porque la economía también mata. No es fácil decir, bueno, yo prefiero salvar la vida a alguien y la economía no me importa, porque al final de la carrera no sabemos si van a ser más muertos por la economía o por el virus hasta que tengamos la vacuna, ¿no? Yo creo que ahí hubo una sobreestimación por parte nuestra. Pero la clave es la siguiente. Yo creo que reconstruir la Argentina va a ser largo, va a ser costoso, va a ser complejo. Nosotros somos muy de la tendencia, porque hemos tropezado mucho con la misma piedra, y después hemos salido a alguna velocidad, no del todo bien, porque ha sido por corto tiempo, ¿no? Y por lo general siempre acudiendo al mismo lugar, acudir a los gringos, y a lo que quedara de lo que pudiéramos exportar de productos primarios, y con eso hacer un poco de dólares para la importación de insumos. Pero después, si faltaba dinero, no era un problema del Estado, le dábamos vuelta a la maquinita. Son 60 años que venimos con la inflación haciéndonos goles a uno o a otro. Pero la verdad es que nos vamos a asomar así de golpe, en poco tiempo, sin que tenga una fecha fija, a una Argentina donde 1 de cada 2 van a ser pobres, por lo menos por un tiempo, ¿no?
Nos vamos a arrimar a una Argentina que está discutiendo hoy en blanco y negro qué hacemos con la educación, que ya veníamos muy mal. Pero para esa cuarta revolución industrial sin educación no se puede ni siquiera arrancar. No tenemos pista para eso, para luchar en la economía del conocimiento. Una Argentina donde se achicó la clase media, la que ya de por sí venía haciendo el aguante muy fuerte, inclusive con el gobierno anterior, y ahora se achicó. Y se achicó nuestro Producto Bruto Interno también. Nos achicamos en el PBI, ¿no? Y además nos estamos convirtiendo en un país que si no produce riqueza no tiene ningún tipo de salida. Así que lo primero que tenemos que hacer es asumir con absoluta franqueza. Yo creo que en estos días, cuando empezó a trepar la curva, estamos en 700.000 contagios, ya nos empiezan a comparar los otros ahora a nosotros. Vamos casi a 20.000 muertos, que por supuesto al lado de otros países es poco, pero siempre son muertos, no son vivos. Se le ha agregado un contexto de falta de confianza, de credibilidad. El primer tiempo, el gobierno tuvo un empoderamiento social que llegó al 80%. Teníamos necesidad de creer, los que teníamos miedo, los argentinos, aún los que no lo votamos, ¿no? Pero eso fue a cambio también de que la sociedad hizo un esfuerzo y empezó a cederle derechos al Estado. Cedimos derecho de movimiento, cedimos derecho de transporte, cedimos libertades. Guarda que no es poca cosa, cederle al Estado lo más importante que tiene el ser humano, que es parte de su libertad. Y se lo hizo en aras de no lastimar a otro, o en toda cosa no contagiar a otro. Y yo creo que ahí el gobierno comenzó a transitar un camino de error. Primero se entusiasmó con los números, era como si fuese un campeonato, y después empezó a construir una agenda, en mi criterio, absolutamente equivocada. Nosotros necesitábamos que la Argentina le pongan agua, no que le prendan fuego, ni que le tiremos fósforo, ni nafta. Y el gobierno comenzó a construir una agenda que comenzó a tener un nivel de tensión política inesperado. En vez de convocar al diálogo, la agenda empezó a generar desconfianza en la política y en la sociedad. Una sociedad que ya vivió el populismo, que nosotros con el gobierno que tuvimos no alcanzamos, nos equivocamos y somos parte, por lo menos en mi dolor, de la responsabilidad de haber facilitado que vuelvan, en alguna medida, porque no perdimos con el futuro, perdimos con el pasado inmediato. Pero siempre la gente tiene la esperanza que el que viene va a ser mejor. Y pensaron que el presidente Fernández iba a ser más el que expresara lo que criticaba cuando se había ido del gobierno y no lo que había hecho cuando había estado en el gobierno. Y que su discurso iba a reflejar lo que dijo el primer día en el Congreso, que había que dar certidumbre, que había que unir a los argentinos y que había que quebrar la grieta. Y el camino comenzó a la inversa. Y entonces empezamos con la agenda de Vicentín, mal llamado Vicentín, más allá del problema de la familia. Y así en 8 oportunidades la sociedad argentina empezó a tener la idea de un remisado, ¿no?, del pasado, a ver como el canal Volver, ¿no? Como si pensara, como que si empezaba a recibir señales que volvía a estar en riesgo la propiedad privada, que era imposible constituirse el diálogo y comenzó a vislumbrar lo que muchos pensamos, que en realidad el gobierno ganó con legitimidad, pero sobre la estrategia no fue diseñada por el presidente para llegar al poder. El presidente parte de una estrategia que diseñó otra persona, con inteligencia, obviamente, que le dio el plus para poder llegar, pero que en realidad se comenzó a evidenciar un gobierno casi bifronte, ¿no? Es decir, la consistencia del poder no estaba en quien ejerce la presidencia, sino quien lo había construido. Y creo que eso ha tomado mucha luz. Así como el COVID iluminó lo peor de las crisis que podían estar tapadas, iluminó la desigualdad, iluminó el hacinamiento,
de 1000 y pico de villas concentradas en el Gran Buenos Aires, ¿no? También la agenda que fue armando el gobierno fue tensando este vínculo, que yo lamento enormemente porque la Argentina no tiene salida. No tiene salida primero si nosotros no reconstruimos un sistema institucional que se afirme, que sea monolítico y que no tenga sentido de disminución uno sobre el otro. Y yo creo que la pandemia, con la cesión de derechos que hizo legítimamente la ciudadanía, se desequilibraron los poderes. Este es el primer país del mundo que lleva una justicia funcionando con algunas ventanas abiertas durante 6 meses. En ningún país del mundo pasa eso. Y las que se abrieron fue para que se fueran los que estaban presos, ¿no? O tenían que seguir presos. Y el Parlamento ahí a media. El Senado es casi un escritorio de quien construyó el poder. Y en diputados que estamos parejos, pero también en minoría, teniendo que hacer una suerte de intifadas para poder lograr una suerte de equilibrio. Pero la verdad es que en la medida en que nosotros, ya casi 1 año del gobierno, con la incertidumbre del virus, con la economía deshilachada, con un presupuesto que tiene muchas inconsistencias, ya lo vamos a ver, que no alcanza a reflejar la realidad, que antes de mandarlo preveía un dólar de 102 y a las 2 horas estaba en 130, que tiene 5 tipos de cambio, que además de eso no logra enclavar en la palabra mágica de la Argentina, que es confianza, para atraer inversiones, para que podamos tener una política que tenga un rumbo, un diseño. Nos dijo el presidente muchas veces, yo ya tengo un plan post-pandemia, que creo que es peor todavía lo que tenemos por vivir que lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque a la medida en que fue creciendo los contagios y aparecieron los muertos, dejó de convertirse en capital político lo que había sido un empoderamiento social. Y ustedes adviertan que las últimas 4 semanas no hay más filmina los viernes. No hay más torneo para ver quién tiene más o menos. Es como que la pandemia anda en una caja automática dando vuelta por el país. Y peligrosamente, el gobierno, al dejar de ejercer la centralidad, la coordinación con las provincias, en discutir, en ver cómo funcionan los protocolos, hoy el país está funcionando casi con aduanas internas. Es una Argentina desvertebrada. Es una Argentina, pre-1800, más o menos, 1840, pre-Urquiza y Rosa. Una Argentina donde entre una provincia y otra se hace una canaleta de 16 kilómetros, a donde hay violencia institucional y han muerto más de 40 personas que han sido por distintos motivos detenidas, desaparecidas, y el motivo que se invocó fue el COVID. Una Argentina que en una provincia te piden 5 hisopados, en la otra tenés que pagar 2.000 pesos en el hotel, aunque vivás a 10 cuadras y aunque tengáis hisopado negativo. Es decir, eso no es un país federal. Ese es un país desvertebrado al que lo han dejado a la suerte de Dios en nombre del federalismo para que cada uno se rebusque qué medida puede tomar frente a lo que ya no resulta ser un capital político de acumulación, como significó al principio para el gobierno la confianza que la sociedad le dio. Y eso es malo, es peligroso. Necesitamos que el presidente reaccione. En segundo lugar, nosotros necesitamos, yo le dije al presidente, esta es una transición entre la salud, entre la peste y la economía, con mucha vulnerabilidad. La Argentina necesita un presidente que conduzca esa transición. Y el que conduce una transición no baja al barro a pelear todos los días. Es el que está en condiciones de convocar, no bajarse a pelear. Menos aún decir una cosa a la mañana, otra al mediodía y otra a la tarde. Y digo yo por la experiencia que todos hemos vivido. Así lo que se cuente del pasado tenga parte de cierto, la gente no vive del cuento del pasado. Siempre aspira a un futuro mejor que el que le prometiste por el que llegaste. Y cuando no cumplí es por el que perdés. Pero lo cierto es que en el medio de eso la Argentina se va achicando cada vez más, vamos a la cola. Y no vislumbramos un programa de desarrollo, de crecimiento,
que nos vincule al mundo, que vea cuáles son las enclaves de la cuarta revolución industrial, basada sobre el conocimiento, sobre la educación, y que además elija una columna de desarrollo no confiscatoria, que salga de una presión fiscal que es la más alta del mundo de las que tenemos y que aliente la producción y la exportación. Si en un programa exportador la Argentina no va a poder imaginar ningún futuro, si no somos capaces de generar divisas para nuestra industria, para nuestras pymes, seguiremos golpeándonos dentro del millón de desocupados entre formales o informales que seguramente nos está dejando la pandemia a la puerta. Por eso creo que estamos perdiendo una oportunidad. Yo creo en la necesidad de un acuerdo, aún en las enormes diferencias. Muchos de los que me siguen en las redes me dicen a mí, pero no seas ingenuo, no es así, no, ¿cómo vas a creer que el populismo? Yo sé lo que es el populismo, pero es cierto, ya vamos a decir algo de eso, es cierto que si no hay un acuerdo estructural sobre los problemas estructurales de la Argentina que defina qué Estado necesitamos, no cualquier Estado, el Estado que necesitamos para el país que tenemos, que defina los trazos gruesos de una política de desarrollo, que defina la integración sin ideología. No puede ser que estemos peleados con todos los vecinos en nombre de las amistades del pasado. Nosotros con Brasil, olvidémonos de Bolsonaro, nosotros necesitamos a Brasil, porque Brasil puede dormir sin nosotros, nosotros no podemos dormir la siesta sin Brasil. Son 11.000 millones de dólares que dan vuelta. Necesitamos desideologizar, no aislarnos. Sin embargo, vamos hacia la inversa. Fíjense lo que nos pasó en el BID. Es cierto que la tradición es que el presidente del Banco Interamericano es siempre latinoamericano, del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero esta vez Trump atropelló y nosotros no fuimos capaces de acompañar a otro con tal de no ser nosotros y quedamos solos. Y nos volvimos a aislar, ¿no? Y eso nos desvincula del mundo a nosotros. Sí, seguimos pensando de que el mundo se levanta a la mañana a ver qué hace la Argentina. No somos nada en el mundo. Esto que estamos usando nosotros, esto vale 25 veces más que YPF. Entonces, tenemos que tener los pies sobre la tierra para saber a dónde estamos. Es decir, que la necesidad de un acuerdo básico que marque un rumbo con previsibilidad, que resuelva los problemas estructurales de la inflación, que fije los parámetros por dónde vamos a exportar, dónde vamos a poner los incentivos a la exportación. O vamos a seguir pensando que al campo vamos y le metemos la mano cuando nos faltan divisas, para que nos den la confianza que nosotros perdemos por las cosas que hacemos mal. Pero lamentablemente yo veo que esto no sucede. Ni el presidente de la transición, lamentablemente, se baja como barra brava. En segundo lugar, en vez de acortar y achicar la grieta, le han puesto una estaca para que no se cierre nunca. En tercer lugar, mete un nivel de una agenda de tensión política que no es la que la gente demanda. Y terminamos con la reforma judicial, que crea 1.200 cargos, se remataban como en un remate campestre y no tiene nada que ver con lo que la gente demanda del servicio de justicia. Es solamente para resolver los temas de la política vinculada a la justicia criminal que está en la cava, a donde están las causas de corrupción, pero son 10.000 millones de pesos más en una Argentina que no está en condiciones, pero no es lo que los argentinos demandan y genera más tensión política y se meten dentro de un decreto de necesidad y urgencia. ¿Saben para qué? Para volver hacia atrás 13 años y disponer del 100% de los recursos y distribuirlo discrecionalmente, y no se ordenan las prioridades en el gasto. Entonces, ahora vemos en el presupuesto que pretenden tener un déficit de 4,5 puntos para el año que viene, y de los 7 u 8 que vamos a tener ahora tranquilamente, bajan 3, pero es descontando que todos los recursos extras de COVID no van a ser más necesarios. 3,3, es decir, desaparece el IFI y desaparece el ATP, lo que se contribuyó a las empresas. ¿Será así? ¿Ya estará la vacuna? ¿Terminaremos como arte de magia?
o vamos a tener que emitir el doble. Ya de lo que se prevé, bancar el déficit con el 60% de emisión y el 40% dice con recursos que van a generar, pero que yo creo que es sobre la carga impositiva, sin contar que todavía falta discutir qué va a pasar con el cálculo sobre la asignación a los jubilados, que por supuesto son candidatos a pagar el costo nuevamente, según lo que indica el propio presupuesto, que no ha puesto una cifra sobre el mismo. Pero no me quiero alejar del contexto. Yo creo que los últimos niveles de tensión, a partir de la reforma judicial, lo digo con pena, ¿no? Porque no es lo que yo quiero. Yo estoy en la oposición, creo que somos mejor oposición que la que hemos tenido, pero no importa. También tenemos errores. Pero la Argentina no va a despegar porque así ganemos nosotros. Si este país sigue así, podrá mejorar. Mejorará en transparencia o no, pero yo creo que el populismo sin plata no funciona. Eso es una regla. Pero cuando no tiene plata funciona con concentración de poder. Le molestan los controles, le hace mal, le jode que le estén siguiendo las cuentas, le molesta que haya equilibrio de poderes. Mire, el populismo gobernó la Argentina los últimos 16 años en emergencia, de los cuales hasta el 2006 teníamos superávit, gemelo, y estábamos en emergencia igual. En realidad el tema no era la economía, era la delegación de todos los poderes del Parlamento para que lo maneje discrecionalmente el Ejecutivo. Casi una democracia inexistente, porque democracia de un solo poder no hay. Eso no existe. Pero en ese desnivel estamos. Y la justicia, no todo, que por supuesto se ha acostumbrado en la Argentina a manejar la agenda electoral con más velocidad que lo maneja la política. Entonces, hay una notable pérdida de confianza. Pero por el otro lado hay una sociedad que ha madurado, que percibe cuando le están mintiendo. Entonces, cuando dice reforma judicial, ¿hace falta? Sí, hace falta reformar la justicia. Ahora, ¿y por qué no convocás a todos? ¿Por qué no convocás a los opositores? ¿Por qué no convocás a las universidades? Y convocás una comisión donde pone dos frutillas, que son los dos abogados de la vicepresidenta de la Nación, que a la mañana deben defenderla en tribunales y a la tarde hacer la propuesta para reformar el Ministerio Público, ¿no? O para reformar la Corte Suprema. Y la gente no percibe a eso. Percibe que no se trata de mejorar la justicia, sino percibe que le están haciendo una gambeta, porque lo que hay que resolver es el pasado de la vicepresidenta con la justicia. No digo que esté mal que se defienda, es el principio de inocencia. Lo que está mal es que se defienda con el Estado. Lo que está mal es que se defienda a cualquier precio. Lo que está mal es que los avances que hemos logrado, como fue en la ley del arrepentido, en la protección de testigos, como se logró en infinidad de casos donde era querellante el Estado, renuncie y se retire el Estado de todos los escenarios que hacían el equilibrio de poder. Es decir que, miren, yo creo que estamos viviendo una situación muy delicada. A veces a los argentinos nos cuesta imaginar cuando uno dice que es delicada la situación. Hemos atravesado de todas y con todos los colores políticos, pero hay una notable pérdida de institucionalidad que nosotros tenemos que recuperar. El primer paso, ¿quién va a venir a la Argentina si no hay previsibilidad, si no hay gobierno de la ley, si no hay niveles de institucionalidad mínimos? Hay que salir de la discrecionalidad. Hay un federalismo invertido nuevamente. Adviértanlo ustedes. Resulta que primero discutían si Cava o el AMBA tenían que pelear, saber quién tenía más o menos muertos. Y de ahí pasamos al otro extremo. Un nivel de convivencia espectacular. Y de pronto un día vas a conversar y hablar sobre la peste y cuando saliste sacaron la billetera. Y te metió en un nivel de tensión política que no encuentras razones. Una democracia sin diálogo, aunque vos te creas con derecho. Y sobre el pucho, más tensión todavía y más incertidumbre. Entonces, ¿quién puede confiar desde afuera para venir a la Argentina? Frente a los desafíos que nos lleva a buscar de nuevo un lugar y un trabajo para uno de los argentinos.
Entonces, creo que estamos frente a un fenómeno de enorme discrecionalidad. ¿Saben por qué? Porque el único que emite plata es el gobierno nacional. La provincia no emite. Entonces la distribución se hace entre hijos y entenados, se hace con discrecionalidad y se descuidan otros factores como fue la inseguridad, que hoy en la provincia de Buenos Aires, casi en el país, alcanzó los niveles de preocupación del virus, ¿no? Yo creo que no es posible imaginar una democracia sin verdad. Es difícil, ¿no? Eso decía Russell. Democracia sin verdad es deterioro asegurado. Y tengo la impresión de que después de haber ganado el gobierno la elección, legítimamente lo votaron los argentinos. No solo creen que ganaron por los errores o por el enojo que tenían muchos argentinos, sino que creen que ganaron además porque hay mucha gente que añora a que se vuelva a vivir como en el 2000, hasta el 2015. Y eso es imposible. No se puede volver a ese pasado. No están dadas las condiciones, no está dada la economía, no están dadas las razones de comprensión tampoco de la sociedad para enamorarse de eso. ¿Qué nos queda por delante ahora? Ojalá el presidente se rectificara. Yo no me enojaría si cambia. Y si convoca a un acuerdo serio sobre esa base, sobre la base de valores, sobre la base de la recuperación del equilibrio institucional, de la normalidad institucional, que tenga un rumbo sobre la base de la transparencia, sobre la base no de la impunidad, sobre la base de que la Argentina vuelva a ubicarse en un lugar del mundo un poquito más competitivo, porque nos va a llevar mucho tiempo recuperar niveles de crecimiento. Hace 11 años que no crecemos en este país, imaginemos la salida ahora hacia adelante. Y mientras tanto el mundo avanza, el mundo no se detiene, el mundo no nos espera a nosotros. Decía con razón el otro día, estaba leyendo, dice Rosan Baillón, dice, filósofo francés, dice, por supuesto que el populismo no es un tema ideológico, ni de izquierda ni de derecha, hay una forma de visión del poder, ¿no? Y en Europa también se da. Se dio en Europa, en algunos países, con el tema también de la pandemia, creyendo que se puede hacer abuso de los derechos, ¿no? Pero lo peor que tiene es que cree que la soberanía popular te deposita en el gobierno y vos tenés derecho a tener un poder superior sobre los otros poderes. Y eso es muy malo. Eso te hace caminar para atrás. Eso te lleva inevitablemente a un pecado de gula de poder, ¿no? Y Attali, un filósofo israelí también, dice, ¿qué mundo vamos a tener ahora? ¿Cuál va a ser? ¿A dónde nos vamos a asomar nosotros? Se pensaba que dentro de 10 años más o menos en el planeta el teletrabajo iba a llegar a unos cuantos cientos de millones de habitantes. El virus hizo que ya 2.300 millones en el mundo hayan tenido que recurrir a esto y distintas formas de vincularse a su trabajo. Y eso significa sobre una base de educación. ¿Cómo nos va a encontrar preparados a nosotros? Esos son los interrogantes que hay que resolver. Por supuesto, y competir electoralmente, y actuar con transparencia, por supuesto, ¿no? Pero a veces yo discuto con los propios, oponerse al populismo no es ver quién grita más rápido, no es andar, llevarla preso, atropellarla, no, no es así. Nosotros también tenemos que hacer un examen sobre los errores cometidos, ¿no? Hacer un repaso, ofrecer una alternativa hacia adelante. La sociedad gana las calles no esperando que la convoquen los dirigentes políticos. Primero salía con muchos reclamos diversos, ahora se van unificando. Y eso hay que leerlo. Hay que leer lo que pasa con millones de jóvenes. ¿Cuál es su enclave de pensamiento? ¿Qué esperan del futuro? ¿Hacia dónde va a ir? ¿No? Yo creo que nada va a ser igual, ¿no? Pero no va a ser igual
no solo por la pandemia, no va a ser igual porque nos va a poner un piso de desafío a la política, a la dirigencia empresaria, a todos, ¿no? A la sociedad también, que obviamente ha crecido en conciencia. Antes votaba y creía que ya había cumplido, hoy por lo menos atiende mucho más, ¿no? Pero en una pandemia la naturaleza no premia al más fuerte, ni al más débil, es al que actúa más correctamente en cómo enfrentarla, en cómo convivir, en cómo cuidarse. Y para eso, obviamente, tiene que tener una sociedad que crea en valores. Y si en democracia te agarra una pandemia, con instituciones más fuertes, con más democracia, con más controles, con menos miedo, con más cuidado, por supuesto. Pero hay una necesidad, una demanda de que si usted no le marca un rumbo de salida, que lo que el gobierno está haciendo se está desprendiendo del problema. El riesgo es la anarquía. La anarquía es peor que la pandemia, porque cada uno busca resolver su camino en soledad y va a cualquier lugar. Y termino con esto. Hay que salir de debates tontos, nos confunden, nos quieren llevar a discutir cosas que creíamos que habíamos superado. Hemos asistido los últimos días al último debate sobre la meritocracia, ¿no? Es decir, el mérito. El mérito parece que para el gobierno es un problema, que es un tema de los ricos. No, el mérito no es incompatible con la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Cuando bajaron de los barcos, mi abuelo o los padres de muchos de ustedes o todos, no apostaban al mérito con plata, era sin plata. El mérito formaba parte de valores, de un conjunto de valores. Sin la idea del mérito trasladada a la familia, ¿para qué te vas a educar? Sin la idea del mérito no hay idea del esfuerzo. Lo que existe es la idea de que el Estado te haga vivir gratis, si es posible. Que pasen 2 o 3 generaciones. Entonces, creo que estamos en presencia de una agenda que nos vuelve a fracturar, que yo apuesto que no sea así, y digo algo que puede no sonar bien. Si el presidente cambiara, soy absolutamente pesimista, y por arte de magia mañana dijera convoco para que diseñemos el futuro inmediato frente a la gravedad que tenemos y la incertidumbre que padecemos y que será por mucho tiempo, yo iría bajo esas premisas, las premisas de una democracia con verdad, es decir, con recuperación y equilibrio institucional, con justicia en plenitud, no con jueces venales, con respeto a los derechos de todos, con ejercicio de la libertad, empoderando a la sociedad, porque hay que enseñarle, hay que explicarle, no hay que pelearla. No es el tema, sigan corriendo que yo va a ver lo que le va a pasar. Me hace acordar cuando uno era chico, ¿no? Que hacía una travesura y te decía, viste, yo te dije, anda de nuevo, caete. No, sino compartiendo con la sociedad ese acompañamiento. Y que por lo menos ponga sobre la mesa la idea del rumbo, que no la tiene el gobierno, para salir de la incertidumbre, cómo podemos crecer, y si es en 10 años, en 10 años. Si es en 15, será en 15. Pagaremos el precio de los desaciertos con el tiempo, pero que sea previsible, que salgamos de la Argentina que va entre Corsi y Ricorsi cada 10 años dándose vuelta pata para arriba. Ahora, yo recuerdo siempre un lema. Dice, si uno está enfermo y dice, mira, hay que cortarte la pierna. Y la primera respuesta de uno es, no. Yo antes de cortarme la pierna, prefiero morir. Nadie se quiere morir. Todos queremos vivir.
y daríamos cualquier cosa por seguir viviendo. Bueno, las sociedades, todas las sociedades, quieren un futuro mejor. Es mentira que quieren un futuro peor. Aún en La Matanza, una mujer que sale del supermercado caminando y la atropellan de una moto y capaz que cobra la jubilación y la tiran al piso. No quiere vivir así. Quiere vivir de otra manera. Entonces, si eso es inerme a los argentinos, a la Argentina que se construyó con la inmigración, por supuesto, que vino después de la independencia y de que existiera la patria, pero que vino con la idea de valores de esfuerzo, trabajo, solidaridad, y no el camino del curro. Si eso existe en germen, la política no puede volver a equivocarse, y nosotros tampoco. Pero para eso tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. El problema del populismo es que siempre está llegando. Nunca tuvo nada que ver con el pasado. Nunca. Entonces, creo que atravesamos el peor momento. Y lo estamos atravesando con ellos. Que cuando lo atravesaron se gastaron lo que tenían. Y como ahora no hay que gastar, creen que se puede hacer concentrando el poder. Y los argentinos no están dispuestos a que eso suceda, porque ya lo vivieron. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado. Muy sensata y muy dramática la exposición que acaba de hacer, y queda abierta ahora la posibilidad, hasta el momento que usted lo disponga, que es el que estamos ocupados, de conversar un poco con la gente, que algunos ya han formulado preguntas y otros las pueden formular levantando la mano en este sentido, por favor, para que... A ver si... Mire. Ah, no, pero acá está muy bueno porque acá... sí, no, la tiranía del mérito, sí. Muy bien. Daniel Salazar. ¿Podrá lograrse una enérgica y decidida política de alianza dejando de lado los intereses individuales? Ya le digo lo que le dije yo con María Eugenia Vidal los otros días. Miren, si la oposición no se mantiene unida, lo que seguro hay es desequilibrio de poder. Es decir, que mantener unida la oposición no es un lujo de los que la integran, es una obligación con los que te votaron y con la democracia. Ahora, ¿una coalición qué es? Son partidos distintos. Es decir, que no necesariamente todos pueden pensar igual. ¿En qué consiste una coalición? En dos puntos muy sencillos, miren. Primero, administrar las diferencias. Hay que administrarlas, no pelearse por cualquier cosa. Mantener la unidad. Corregir los errores que cometimos y ofrecer una alternativa de cercanía a los argentinos. Ya va a ser imposible volver de nuevo pensando igual que en el 2015. Ya pasó, eso ya es nostalgia. Hay otra Argentina, con más pobres, con una economía más deshilachada y un mundo distinto. Es decir que, es más, creo que hay que ampliarla, que hay que ser generoso. La Argentina no está para sofisticaciones ideológicas. Cuando hay hambre, cuando hay miseria, cuando no hay trabajo, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en los puntos básicos. Si nosotros a esta hora habrá una madre en algún lugar de Buenos Aires o de la Argentina, o acá en Córdoba, en un pueblo, apretando el botón de una computadora deshecha para ver si ve la maestra, para que a lo mejor con una seña le enseñe algo al hijo. Ese es un año perdido. Y perder un año en educación que encima la traías mal es perder mucho futuro. Entonces, no tengo ningún otro compromiso. Trabajo por eso, porque coincidamos en la oposición y que tampoco nos sintamos dueños de la verdad, porque nosotros también nos equivocamos, ¿no? Obviamente. Le voy a hacer una pregunta de las que están escritas, si usted me permite, sí. Diputado. ¿Cuál sería la propuesta de la alianza
o de Juntos por el Cambio para las elecciones intermedias del 2021? Bueno, ustedes saben, mire, de paso les cuento, bueno, lo habrán leído en algún diario. El año que viene, nosotros somos 116 diputados en Juntos por el Cambio. El Frente de Todos son 119. Después hay un bloque federal donde hay gente de La Baña, 4 del gobierno de Córdoba, 2 sociales, son 11. Y hay uno que es un bloque de 8, que es como si fuera el auto muleto que armaron ellos, digamos, que los ayude un poco. Yo creo que a Cristina le fastidia enormemente que no tener mayoría en diputados, no está acostumbrada. Gobernaron con mayoría absoluta. Y eso que nosotros no somos mayoría. Yo fui presidente de un bloque que fue minoría también 4 años. Y dialogábamos y sacábamos leyes y buscábamos acuerdos, ¿no? Entonces, el año que viene nosotros renovamos casi 60 bancas, entre senadores y diputados. Y ellos 52, 53 bancas. Yo creo que la que tiene claro es Cristina Fernández lo que tiene que hacer. Por eso atropelló la Cava y se va a Buenos Aires. Porque sabe que el populismo tiene escasa posibilidad de triunfo en la zona productiva de la Argentina. Llámese Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, en la Cava. Y sabe que el lugar donde más diputados se eligen es en Buenos Aires. Esa es la madre de las batallas. Entonces está buscando acortar la distancia, poner plata, ir a Buenos Aires, porque además es el gobierno de sus herederos, es el gobierno de la Cámpora, de los que ella cree que, bueno, que pueden ser sus herederos en la Argentina. Entonces, hay que crear mucha conciencia. No hay ninguna elección ganada, porque el populismo, cuando se trata de batalla, acude a todo lo que tenga por delante. Pero creo que hay que tener mucha cercanía con la gente, crear conciencia, no dividirse, no ser funcional, ¿no? Y creo que si es así, mire, a nosotros también nos pasó. Le voy a decir, los presidentes que devalúan mucho y en las últimas décadas, los que se abrazan a los cepos no les va muy bien, porque es un signo de desconfianza muy grande, o porque se devalúa en situaciones que no son apropiadas, que superan lo competitivo y que hacen caer el ingreso y el salario. Pero no está nada ganado, pero hay una posibilidad cierta que si actuamos con inteligencia, con humildad, y hablamos de lo que la gente necesita escuchar, a veces la política se enreda en debate y gritamos mucho. Acá no hay que gritar mucho, lo que hay que tener es claro el rumbo y transmitirlo con claridad y ser generoso y ampliar la base de sustentación. Porque si uno llegara a volver al gobierno, a este país no lo sacamos solo tampoco. Es mentira el que le diga eso. Bueno, tengo aquí una pregunta, muchas gracias, de Lucrecia y Guillermo. ¿Podría formularla, por favor? Dales. Lucrecia y Alejandro son. Perdón, Lucrecia y Alejandro. Ok. Ahí les di audio. Hola, ¿ahí estás? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. A ver, ¿ahora? Te escuchamos perfectamente. Ah, bueno, ¿qué tal, Mario? Un placer. La verdad, Hola. me encanta, te sigo mucho, pero tengo una duda terrible. ¿Cómo se puede hacer? Porque para poder realmente estar juntos, yo creo que hay que formar un verdadero bloque para poder tirar otro bloque. Perdón por la expresión de tirar otro bloque. Yo veo que el kirchnerismo es un bloque muy armado, que lavan los trapos para adentro y me parece perfecto, pero para afuera siempre están intactos. Si nosotros los tenemos a
Gómez Centurión por un lado, a Labaña por el otro, a Espert por el otro, y así se van abriendo distintos grupos, por más que tengan y llevemos un mismo camino hacia una misma instancia, ¿cómo podemos hacer para que todos ellos formemos un solo bloque? Bueno, Porque si no, yo creo que no vamos a llegar a nada. Ok, en ya realidad, está hecha en realidad Labaña no lo tenemos nosotros en otro lado, Labaña está en otro lado. Yo lo respeto mucho, pero es una decisión política de él, la que ha tenido. Además, ocupan cargos en el gobierno ellos, ¿no? En segundo lugar, yo creo que se puede ampliar la base, que hay mucha gente, dirigente, inclusive de mi partido salieron muchos retoños que se convirtieron en flores. Somos parte de la historia de esta Argentina. La veo a Elba por ahí también, que me da una alegría inmensa poder verla. Y hay que buscar gente con valores, pero hay que construir con valores, no amontonar. Tiene que haber una idea central, tiene que haber un eje, una definición. Y yo creo que da para ampliar mucho más. También hay gente del peronismo. Esta es la primera vez que en el peronismo, yo digo, bueno, el kirchnerismo es una etapa superior del peronismo. Es la primera vez que no hubo parricidio político, en el buen sentido. Es decir, todos volvieron a la casita de los viejos, porque se armó el peronismo federal y en vez de, bueno, nadie podía imaginar que el masismo iba a ir ahí después de lo que dijo para crecer. Pero bueno, por eso dije democracia y verdad. Tiene que ver también en un país, no donde uno no puede equivocarse. Churchill decía que la política consiste en la capacidad de anticiparse, de prever qué puede ser, cómo se comportan las sociedades. Pero si vos te equivocás, que lo puedas explicar, que sea verosímil. Pero la verdad que en la Argentina la devaluación de la palabra ha sido de tal dimensión que no cuesta nada. Yo creo que por primera vez tiene un problema. Todos los presidentes han prometido cosas que no han podido cumplir. Y dos cosas, o las pueden explicar, o de lo contrario, si no la pueden explicar, también, si la gente no le cree, pierde. Obviamente. Hay distintas interpretaciones. Yo digo que cuando Alfonsín decía con la democracia se come, se cura y se educa, no es que decía que la democracia te iba a dar de comer rápido. Lo que quería decir es que si en democracia uno no se iba a poder curar ni comer, la democracia se iba a resentir, porque no es solamente votar. Y eso pasa hoy en el mundo. Por eso el populismo también aparece. Porque el populismo es una suerte de democracia simplificada, donde hay un vínculo directo entre el que lidera y las insatisfacciones de la gente. No pasa por las instituciones. Entonces, todos tienen que hacer un esfuerzo. Yo escucho también a dirigentes o críticos económicos que los respeto aunque no piense igual. Pero una cosa es sentarte a hablar de la Argentina y otra cosa es domar el potro de la Argentina. Una cosa es manejar una empresa donde te juntás con dos gerentes y el que no hace caso en la línea de la empresa lo corre a un costado. Otra cosa es manejar la cosa pública, que es la plata de los otros, el esfuerzo de los otros, el sueño de los otros. Entonces, es mucho más complejo. Es un aprendizaje muy difícil. Entonces, yo creo que hay que ir a una gran coalición, pero una coalición que tenga un programa, que tenga un orden de prioridades. Nosotros pudimos tener una coalición, los males que se evitan son los que menos se reconocen. En el 2015 lo que paramos, porque ahora nos olvidamos. Miren, Cristina dejó un déficit del 7%, el déficit que deja la pandemia ahora, ¿no? No quedó nada de reserva, dólar futuro y super cepo. Y los cuadernos siguen dando vueltas por la Argentina y ya están descubriendo que alguien se dedicó a escribirlo falsamente a todo, para que vean ustedes cómo se diluye el valor de la palabra, la justicia, las instituciones. Ahora,
nosotros no fuimos capaces de hacer una coalición de gobierno, como hace en Alemania. Merkel, a quien yo le digo que es la institutriz de Europa, prácticamente, de esa Europa que se debate enormemente, Merkel pasó 5 meses sin poder armar gobierno y arregló con sus adversarios, con los verdes, con los socialdemócratas. Pero eso no es malo negociar. Lo que fue ponerse de acuerdo en las prioridades. Ella paró la política nuclear, lo concedió en avanzar en energía alternativa, y así se debe actuar en los gobiernos. Pero si un gobierno piensa que el que gana si dialoga con la oposición es un signo de debilidad, y si la oposición piensa que dialogar con el gobierno es complicidad, estamos sonados. Un país que está fragmentado al medio y está quebrado. Y si además de eso, el valor de la palabra se puede explicar solamente diciendo tengo derecho a cambiar. Oh, pará, te podés equivocar un poquito, pero si yo digo que te robaste la Argentina entera, no puedo decir que lo que te entendieron mal, que se la robaron los otros. Si yo te digo que vos fuiste jefa del encubrimiento de uno de los hechos más desgraciados e ignominiosos que vivió la democracia argentina, y después decir que dijiste lo contrario, bueno, la videoteca tuya pasa a ser de la más importante de la historia del país, porque te devalúa el valor de la palabra, a no ser que vos puedas explicar con cierta razonabilidad por qué te equivocaste. Siempre, en la vida, en la política, en todo, las cosas deben ser verosímiles, deben calzar, si no, o son ridículas o son mentiras, y las sociedades no viven sobre eso. Esa es mi modesta impresión. Muchas gracias, diputado. Le voy a dar la palabra a su correligionario, el doctor Guillermo Moreno Huello, que nos pidió hace un rato. Habilitarlo a Guillermo, por favor. Guille, poné el micrófono. Ayer. Ponelo. Sí, yo ya le di el ok, pero Guille tiene que aceptar. Abajo, Guille, a la izquierda, está el microfonito. No, te falta algo, Guillermo. Ahora estoy. Ahí estás. Muchas gracias a ustedes. Hola Mario, ¿cómo estás? Me alegro mucho de haberte escuchado. Te quería hacer esta pregunta. Anoche, el gordo Lanata, como lo conocemos, anunció la posibilidad de una devaluación del signo monetario si es que el dólar llegaba a costar 180 pesos. Estamos nada más que a 40 pesos de ese valor. ¿Vos crees que habrá devaluación que en los programas del gobierno está la devaluación del signo monetario? No, yo no soy un economista, pero vos conseguís dólar a 80 pesos. A 180. Bueno, pero vos conseguís, ¿a dónde se consigue? 80, 90, 100, no hay. Hay devaluación de hecho. Porque esperemos que no sea así. Hoy cualquier economista serio dice que si en un país normal el tipo de cambio oficial es un tipo de cambio que podría ser competitivo o con algo más, con alguna diferencia. Pero lo cierto es que acá hay un enorme signo de desconfianza y la brecha entre el dólar oficial y el dólar que le llamamos, no sé, póngale el color que quiera, supera el 70%, 80%. Eso es una locura. Eso está indicando de que estamos yendo a una situación absolutamente peligrosa. Vamos a hipercepo, si no, ¿no? Pero independientemente de eso, nosotros tenemos un problema de confianza. A ver, los problemas de la economía hay estructurales que los arrastramos hace años. Acuerdos que no logramos, pero siempre la que manda sobre los problemas esencialmente es la política. Y nosotros tenemos un grave problema político. Ahí veo una persona que yo quiero mucho, que respeto además intelectualmente y que admiro, y que no ha sido de mi palo, pero un gran demócrata con el cual he coincidido mucho, que no sabía que estaba en la sala con ustedes, pero que
fue parte también de una generación que quiso encontrar una Argentina de encuentro, pero que ha estado en el mundo y que sabe cómo funciona, que el Pilo, José Octavio Bordón, que lo veo ahí. Pilo, te mando un abrazo enorme. Acaba de despedirse, Pilo. Desmuteate, Pilo. No, se despidió. No, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. No, simplemente, Mario, tenía que irme a las 8, te mandé una pregunta, después la podés analizar con los amigos. No, simplemente mandarte un abrazo. Yo creo que sos un excelente modelo del diálogo y del trabajo en común, y me parece que tus reflexiones son muy profundas. Yo creo que en Argentina no se trata de andar cazando a la gente por la camiseta política que tenía, sino de ocupar los espacios. Yo creo que Raúl Alfonsín tuvo la capacidad de no salir a cazar peronistas para ganar la elección, sino que se planteó una renovación que nos llevó a algunos jóvenes dirigentes como yo a plantear la renovación del justicialismo, y terminamos siendo muy amigos, como vos sabes, con el presidente Alfonsín, sin dejar de competir, pero trabajando juntos por la democracia, y la verdad que más allá de las dificultades económicas lo recordamos como un gran presidente y un gran patrimonio de los argentinos, no solamente de los radicales. Así que era mandarte un abrazo, decir que necesitamos este diálogo, que la situación es tan complicada como decís, pero que necesitamos ver cómo conseguimos un diálogo con la gente honesta, bien intencionada, y lo que dijiste, Alfonsín. No se puede, por lo menos en Occidente, construir justicia social y construir independencia si no se construye desde la democracia y la república. No se trata de creer que la democracia nos da de comer automáticamente, pero no hay democracia con hambre, definitivamente, pero no se elimina el hambre sin democracia. Pilo, un abrazo. Un gusto. Un abrazo. Y un abrazo y fuerza. No aflojes, Mario. No, gracias. Un abrazo. Yo me voy a permitir entonces, diputado, hacerle una pregunta. Unos 10 minutitos más. Me voy a permitir hacerle una pregunta que la hemos hecho en muchas otras ocasiones a personalidades como usted, comprometidas con la política, y con la república y con la democracia y con la Constitución. ¿No cree usted que es necesario que los partidos políticos, además de todas las declaraciones que se hacen y que usted ha hecho hoy, formulen proyectos concretos de planes económicos, educativos, de defensa, de seguridad, de todas las áreas? Porque eso es lo que la gente está reclamando. Y es lo que usted acaba de señalar, el caso de en enero del 18, cuando Angela Merkel hizo su acuerdo con los socialdemócratas, lo que hizo fue, y lo hicieron con democracia interna en cada uno de sus partidos, diseñar las cosas que iban a hacer. No grandes declaraciones, sino qué vamos a hacer con las escuelas, qué vamos a hacer con el transporte, qué vamos a hacer con la policía, qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas. Esto me parece que es un imperativo de la hora, diputado, y quisiera saber su opinión al respecto. Eso se llama programa. Eso se llama programa. Hay que decir también que hay una crisis de representatividad, ¿no? Los partidos atraviesan. También las sociedades antes iban únicamente a los partidos, ¿no? En el reclamo. Hoy, después de las crisis de representación, los partidos hasta compiten a veces con organizaciones sociales. La gente va al centro vecinal, va al centro jubilado, no necesariamente. Son los partidos los que tienen que descubrir cómo vincularse nuevamente con la sociedad, con esa cercanía. Estas cosas permiten, de alguna manera también, pero cada día es más exigente en prepararse para manejar el Estado. El Estado cada día es más complejo, es más desafiante, y la sociedad no quiere retroceder, que es lo que ha pasado con los sectores medios. Pero imaginemos por un segundo, hay lugares del mundo donde están discutiendo dentro de 10 años, 12 años,
¿dónde va a trabajar la gente? ¿Cómo va a ser su régimen laboral? Nosotros fuimos creados en un país a donde si vos eras bancario, no tenías que levantarte nunca con la incertidumbre que lo iba a dejar de ser, salvo que tuvieras un problema. En todo caso, podías ascender. Y si tu madre era docente, podías ser directora de escuela. Pero nadie pensaba que iba a perder el trabajo. Y estamos en un mundo a donde la vinculación laboral es parte de una enorme inestabilidad en la vida. No es un futuro asegurado. Por eso, si la sociedad y los partidos no resuelven estos nuevos interrogantes para ofrecerle a la gente por dónde ir, nos vamos a quedar únicamente en el pasado. Las campañas que vienen se van a basar sobre la educación, el emprendedurismo, la cantidad de jóvenes que hoy con la incorporación de la tecnología, el conocimiento, de eso van a vivir. A lo mejor no van a ir ni al trabajo, le van a estar vendiendo al mundo con lo que hacen en su casa con una computadora, ¿no? O desarrollando una idea. Hoy Amazon, bueno, cualquiera de esas cosas que vemos nosotros, Netflix, cualquier cosa de eso, vale más que la fábrica Peugeot entera, 5 veces más, 10 veces más. Y genera otro tipo de trabajo para cientos de miles en el mundo. Entonces, un país lo es, no por lo que fue solamente, sino que es por la capacidad de advertir hacia dónde va, qué es lo que se viene, cuáles son los desafíos. Nosotros al mundo no lo vamos a poder parar, nos va a atropellar, o nosotros lo recibimos de una manera. ¿Y con qué fortaleza? Algunas las hemos perdido, porque la Argentina tuvo la educación pública, la de los guardapolvos blancos, que no distinguía entre pobres y ricos, pero que te daba un piso, que es el que nos daba la capacidad después de pelear en el mérito del ascenso social. Y eso se fue perdiendo, y los niveles de desigualdad son muy grandes. Entonces, vinieron un montón de derechos nuevos, igualdad de género, el rol de la mujer, los jóvenes. Miren, nuevos delitos, la trata de personas, que es un negocio más grande que el del narcotráfico en el mundo. Entonces, si los partidos no le hablan a esa complejidad que viene en la sociedad, que viene del mundo y que inevitablemente va a estar, nos vamos a quedar hablando como el populismo, hablando cosas del pasado. Yo digo que las grandes causas después se incorporan. La democracia en términos de golpes de Estado, así clásico, eso a nadie se le ocurre en la Argentina, no va a ocurrir. Eso ya es un capital que no es de uno, es de todos. Ahora, debilitarse, sí puede debilitarse. De dos maneras, no cuidándola, no vigilándola, no ejerciéndola, o de lo contrario, degradándola. Entonces, ¿quién ocupa ese espacio? Ocupa el líder carismático, el que aparece y te promete futuro en un vínculo con la sociedad directo, que no quiere intermediarios. Desconfíen siempre. Yo aprendí de chico, hay que desconfiar siempre de lo que son los campeones de la honestidad, de la participación y de todo. Esas cosas se ejercen. Transparencia, ejemplaridad, fortalecen a la democracia. Entonces vos tenés sociedad donde hay desigualdad, obviamente, porque la hay en el mundo, eso ha debilitado a la democracia y ha abierto estos espacios. Pero tenemos que... No se puede pensar en un país que pelee contra las empresas, que sea antiempresa, antitrabajo. Ahora, que usted busque defender sus derechos, sí, obviamente. No puede tener un país donde usted vea al Pata Medina como ejemplo de la representación de la democracia. Imposible. Eso no es por defender derechos, es por quedarte con derechos. Entonces, necesitamos, yo creo mucho en el empoderamiento social, pero no como reacción
de bronca ni de odio. No es algo a matarlo, sino salgo a tocar timbre. Por ahí no vas, te equivocás. Por ahí no vas a ir, por ahí no te vamos a acompañar. Fíjense que la gente salió la última vez y si hubieran salido los de ellos, como dice Alberto, los de ellos, digo, perdón, no es peyorativo, o quienes simpatizan, hubiesen dicho, esto es magnífico, son todos progresistas y revolucionarios. Si salen los otros, son todos enemigos, no se construye un país así. Eso es suma cero, es suma cero. Es volver a no hablar con el vecino, es volver a no hablarse en la familia, ¿no? Entonces, mientras tanto se va cayendo el país de a pucho, ¿no? La sociedad no evoluciona. Bueno, muchas gracias, diputado, por su tiempo y por sus reflexiones y por la información que nos ha dado. Les voy a dar por finalizado este encuentro del Foro de la Ciudad. Y les quiero agradecer a ustedes porque, imagínense, miren, el Club El Progreso. Imagínense. 52. Sí, 52. ¿No? Sí. Y está de pie y no vive de la nostalgia. La nostalgia paraliza. ¿Sabe qué es la nostalgia? Es como tomar un café entre dos amigos y viven un momento feliz acordándose de lo que hicieron juntos, pero después cada uno se va a la casa. La nostalgia paraliza, te hace vivir un momento. Ahora, los recuerdos retroalimentan, la memoria retroalimenta. Ustedes son eso. El Club del Progreso es eso. Mantenerlo 150 años, 180 años, eso retroalimenta. Entonces sí, es tomar un café con un amigo y después de hablar un poquito del pasado, volverse a ver, pero ya pensando qué vamos a hacer en el futuro. Eso es, muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias a usted, diputado. Chao. Gracias. Bueno, cerramos, gente. Muchas gracias por la presencia numerosa y por la compañía que nos han dado. Hasta la próxima. Hasta mañana.